Licencias para la mujer en época de parto también aplicarán a hombres trans y personas no binarias. Samuel es un hombre trans que había decidido conservar su capacidad de gestar. Nació en Colombia hace 37 años. Proviene de una familia campesina. Ama a las plantas y a los animales. Hace parte de la red popular trans. Corporalmente Samuel nació con vulva, pero nunca se identificó con ella ni con lo que significaba socialmente tenerla. Le gustaba la ropa, los zapatos, las lociones y las cosas que se reconocen como masculinas, incluso, siempre sintió atracción por las niñas. En su adolescencia, entre los 12 y 14 años, en el momento en que el cuerpo empieza a transformarse y no sabemos quiénes somos ni qué queremos, él comenzó su proceso de autoconocimiento y de la definición de su identidad de género. Con el paso del tiempo su interés por aprender y entender lo que sentía, lo llevó a encontrar investigaciones, información e historias de muchas personas que, como él, estaban en el cuerpo equivocado. A los 18 años se aceptó y permitió que ese sentir, su esencia y su energía, que corresponden a lo que socialmente reconocemos como ser hombre, saliera a la luz. Ese proceso que llamamos, salir del closet, fue difícil y doloroso para Samuel, en una sociedad tan conservadora como la nuestra. Cuando esto sucedió su mamá no pudo entenderlo y le pidió que se marchara de casa. Samuel se fue y comenzó a vivir una vida nueva, siendo hombre, sin ocultarse y con la frente en alto. Empezó su transición a los 33 años con la ingesta de hormonas y con su cambio de documento de identidad, hizo todos los trámites legales que requiere este proceso, ya que en Colombia fue permitido desde el 2015 y las condiciones para hacerlo están establecidas en el decreto 1227. Lo más difícil para él, durante toda su vida y sobre todo en su transición, ha sido la falta de apoyo familiar. Cuando hay apoyo por sus padres, por el círculo más cercano, es algo muy importante para sentirse más seguros. Haber dado este paso a sus 33 años fue muy difícil, pero estuvo muy seguro de hacerlo porque cuando estaba joven tuvo mucho miedo a la familia, al que dirán, a la sociedad, al empleo. Siempre había soñado con ser padre, y aunque sabía que podía adoptar o recurrir a otras opciones, sentía que quería vivir la experiencia de llevar a su hijo en su vientre. Su pareja, Diego, lo apoyaba en su decisión y estaba dispuesto a formar una familia con él. Un día, Samuel se hizo una inseminación artificial, en el primer intento falló, pero la segunda vez quedó embarazado. Se llenó de alegría y emoción, pero también de miedo e incertidumbre. ¿Cómo sería su embarazo como hombre trans? ¿Qué dificultades tendría que enfrentar? ¿Cómo lo tratarían los médicos, su familia, sus amigos, la sociedad, en su trabajo? Samuel sabía que su embarazo no sería fácil. Vivía en un país donde la ley solo reconocía la licencia de maternidad para las mujeres, y donde los derechos de las personas trans no eran totalmente aceptados. Samuel temía que lo ignoraran por ser un hombre gestante. Sin embargo, Samuel no estaba dispuesto a renunciar a su sueño. Buscó información y asesoría legal sobre su situación, y se enteró de que existía el principio pro persona, que establecía que las normas relativas a los derechos humanos debían interpretarse de forma favorable a la persona, sin importar su sexo, género o identidad. Samuel descubrió que este principio le permitía reclamar su derecho a la licencia de maternidad, así como a una atención médica digna y respetuosa. Samuel decidió acudir a la Corte Constitucional para solicitar el reconocimiento de su derecho. Presentó una demanda argumentando que las disposiciones de rango superior que brindaban protección a la maternidad y a la mujer por el embarazo y el parto también eran aplicables al como hombre transgestante. Samuel invocó el principio pro persona y los tratados internacionales de derechos humanos que garantizaban la igualdad y la no discriminación. La Corte Constitucional admitió la demanda de Samuel y le dio la razón. La Corte consideró que el derecho a la licencia de maternidad no podía limitarse solo a las mujeres, sino que debía extenderse a todas las personas gestantes, independientemente de su sexo o género. La Corte afirmó que negarle este derecho a Samuel implicaba una violación de su dignidad, su autonomía, su salud y su bienestar. Para resolver el problema jurídico de fondo, la Corte se basó en la protección de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana y su proyección en las vivencias del género. Estas prerrogativas garantizan la facultad individual de desarrollar la identidad de forma libre y autónoma, esto es, que el Estado y los particulares deben abstenerse de llevar a cabo cualquier acción que interfiera o direccione la definición personal, privada y libre de dicha identidad, dice la sentencia de la Corte. En efecto, las diferencias de trato que estén fundadas en aquella y en la definición del proyecto de vida o su expresión pública, y que anulen o menoscaben el reconocimiento, goce o ejercicio de otros derechos fundamentales, son, en principio, contrarias a la Constitución, agregó la Corte.
El alto tribunal también recordó que las licencias en la época del parto tienen como objetivo proteger los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, y de la familia, y además desarrolló el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser discriminados por la identidad de sus padres dada la prevalencia de sus derechos. La Corte ordenó al empleador de Samuel otorgarle la licencia de maternidad, al igual que a cualquier otra persona gestante. Samuel se sintió aliviado y feliz. Había logrado defender su derecho y hacer valer su identidad. Su pareja, Diego, lo abrazó y lo felicitó por su valentía y su perseverancia. Juntos esperaron con ilusión el nacimiento de su hijo. Samuel tuvo un embarazo saludable y feliz. Recibió el apoyo y el cariño de sus seres queridos, así como una atención médica adecuada y humana. Samuel dio a luz a una hermosa niña, a la que llamó Esperanza, la sostuvo entre sus brazos y le dio un beso en la frente. Le dijo: «Te quiero mucho, hija mía». Esperanza le sonrió y le agarró el dedo. Diego se acercó y los abrazó a ambos. Le dijo: «Yo también los quiero mucho, mis amores». Samuel se sintió pleno y realizado. Había cumplido su sueño. Había encontrado su felicidad y se hizo justicia. Reflexión. La historia de Samuel ilustra la importancia de reconocer y proteger los derechos humanos de las personas trans y de género diverso, especialmente cuando se trata de procesos de gestación. La gestación es una experiencia vital que implica el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía, a la igualdad y a la no discriminación. Sin embargo, las personas trans y de género diverso que gestan suelen enfrentar barreras y obstáculos para acceder a estos derechos, debido al desconocimiento, la estigmatización y la violencia que sufren por parte de la sociedad y del Estado. En este sentido, el principio pro persona se presenta como una herramienta jurídica útil y necesaria para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas trans y de género diverso, gestantes. El principio pro persona implica que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de forma favorable a la persona, sin importar su sexo, género o identidad. El principio pro persona permite ampliar el alcance y el contenido de los derechos humanos, así como adaptarlos a las realidades y necesidades de las personas que los ejercen. En el caso de Samuel, el principio pro persona le permitió reclamar su derecho a la licencia de maternidad, que en su país solo estaba reconocido para las mujeres. Samuel argumentó que las disposiciones de rango superior que brindaban protección a la maternidad y a la mujer por el embarazo y el parto también eran aplicables al como hombre transgestante. Samuel invocó el principio pro persona y los tratados internacionales de derechos humanos que garantizaban la igualdad y la no discriminación. La Corte Constitucional le dio la razón a Samuel y le reconoció su derecho a la licencia de maternidad. La Corte consideró que el derecho a la licencia de maternidad no podía limitarse solo a las mujeres, sino que debía extenderse a todas las personas gestantes, independientemente de su sexo o género. La Corte afirmó que negarle este derecho a Samuel implicaba una violación de su dignidad, su autonomía, su salud y su bienestar. La decisión de la Corte Constitucional fue un avance histórico para los derechos humanos de las personas trans y de género diverso gestantes en el país de Samuel. La decisión sentó un precedente jurídico que podría beneficiar a otras personas en situaciones similares en cualquier otro país. La decisión también contribuyó al reconocimiento social y cultural de las diversas formas de familia y parentalidad que existen en la sociedad. La historia de Samuel muestra que el principio pro persona es un instrumento valioso para promover el cambio social y jurídico en favor de las personas trans y de género diverso gestantes. También permite visibilizar, legitimar y garantizar sus derechos humanos, así como respetar su identidad, su expresión y su diversidad. Así lo dijo la Corte.